Me gustaría que me pudiera acompañar un texto en la Escritura para poder empezar la enseñanza del día de hoy. Es un tiempo especial que nosotros tenemos que identificar para poder sacar el mayor provecho de esta situación, de esta enseñanza, de esta plática. El texto se encuentra en el libro de Joel, por favor, capítulo 1, versículo 3. Es una palabra que Dios tiene para cada uno de los presentes el día de hoy. Joel 1:3, dice la Escritura: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Versículo 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta palabra viene en un tiempo especial, viene en un tiempo muy similar a lo que estamos viviendo en nuestros días, y usted podrá darse cuenta a través de la enseñanza. El versículo 3 es muy puntual, Dios hablando a cada uno de los presentes, así como en aquellos tiempos Dios hablando al pueblo de Israel y diciendo: esta palabra se tiene que contar de generación en generación. Es importante el mensaje. Y en el versículo 4 no queda muy clara tal vez la enseñanza, no queda muy clara tal vez el consejo de Dios, pero vamos a leer con detenimiento. El versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La primera impresión que nos da al leer este texto es que 4 animales diferentes probablemente están haciendo aparición en este texto y están devorando, están comiendo. Cuando una persona empieza a estudiar la Escritura puede pensar esa situación, pero fíjese que es curioso, yo creo que ya lo he escuchado, y es bueno empezar con este texto el día de hoy. Este versículo se refiere a un solo animal, que es la langosta. Fíjese que para que la langosta se convierta en lo que es la langosta, tiene que tener un ciclo de vida de 4 etapas básicamente. Estas 4 etapas vienen contempladas en Joel capítulo 1 versículo 4, que es el que estamos leyendo. La oruga, ese pequeño gusano que nosotros podemos ver en cualquier lugar, y fíjese que la característica de este gusano es que empieza a comer alrededor de las hojas. Cualquier hoja que empieza a tocar, empieza a comer, empieza a devorar lentamente. Es su alimento primario. Pero cuando empieza a crecer y a fortalecerse la oruga, que es una larva, se convierte en saltón, que es lo que le llaman ya la ninfa. Ya empiezan a crecerle las alas y requiere ya otro tipo de alimento. Entonces ya puede empezar a devorar la hoja de una manera todavía pues más destructiva que la oruga. Pero no queda ahí el desarrollo de la langosta. Después este saltón, con alas ya más desarrolladas, se convierte en revoltón, y entonces el revoltón puede comer completamente toda la hoja, y entonces pareciera que ya se acabó todo lo que era esa planta, ese árbol. Pero fíjese algo muy curioso: después de que la oruga, después de que el saltón, después de que el revoltón pareciera que ya terminaron con todo, viene la etapa final, la etapa adulta, la etapa de la langosta. Y entonces la langosta no solamente come la hoja, no solamente no deja ningún rastro de lo que era antes, sino que ahora con la capacidad suficiente para poder comer el tallo y toda la planta, y entonces sí podemos decir que la planta ha quedado muerta. Esta desgracia o esta tragedia que está aquí reflejada en Joel capítulo 1, de los que han escuchado, de los que han leído la Escritura, de los que son estudiosos, podemos entender que es una desgracia por la cual el pueblo de Israel tuvo que padecer, tuvo que pasar por la dureza de su corazón, por los pecados de los cuales Dios les dijo en muchas ocasiones a sus padres no anduvieran, por los caminos que no eran convenientes andar, por el consejo de los malos que no era conveniente escuchar y poner por obra. Y entonces lamentablemente el pueblo de Israel tuvo el fruto, tuvo las consecuencias a una vida alejada de Dios. Este texto está como un recordatorio a todas las generaciones
Podemos entender ahora más claramente cómo este texto está escrito hace tantos miles de años para nosotros que estamos aquí reunidos a escuchar este mensaje, como una solemne advertencia de parte de Dios a su pueblo, de que por la dureza de su corazón y por su propio pecado y por sus malos caminos y por no escuchar el consejo de Dios, por no seguir las sabias palabras de Dios a través de la Escritura, podemos caer en aquella calamidad. 4 etapas que pudieran ejemplificar para comenzar esta enseñanza. 4 corazones. ¿Sabe? Somos tan ligeros en ocasiones para buscar a Dios. Empezamos con una alegría, empezamos con un regocijo, empezamos con ganas realmente de poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros, de poder entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, de poder entender por qué estamos aquí reunidos escuchando este mensaje. En ocasiones llevamos años escuchando el mismo mensaje, los mismos mensajes, y pasa año tras año, y a veces mucha gente se ha acercado a preguntar ¿por qué siempre se predica la misma situación? ¿Por qué siempre se predican los mismos mensajes? Y año tras año pareciera que son los mismos mensajes. ¿Qué acaso no será que hay más que Dios quiere mostrarnos? La respuesta a toda la gente es claro, claro que hay más. Claro que Dios quiere seguir mostrándonos cosas. Claro que Dios quiere seguir enseñándonos. Claro que Dios tiene una inmensidad de sabiduría en la Escritura. Pero el problema es cuando pesadamente escuchamos sus palabras, o cuando pareciera que de repente las escuchamos con regocijo y no la ponemos por obra. Entonces, ¿sabe una cosa? Dios no puede poner una carga más pesada sobre cada uno de los presentes, sobre mi misma vida, si no podemos hacer lo que en este momento es necesario hacer. La oruga ejemplifica aquellas personas que empiezan a coquetear con el pecado, aquellas personas que empiezan a coquetear con lo malo, la altivez, con la soberbia, tal vez pecados que no son muy visibles a la vista del ser humano. Tal vez empieza a irritarse el corazón porque no va bien en el trabajo, o no va bien en la escuela, o no va bien en la vida. Tal vez la insatisfacción de creer de que no están saliendo las cosas como uno se merece o como uno las espera. Y entonces Satanás, que anda como león rugiente merodeando a ver quién va a devorar, empieza a ver esas presas fáciles, esos corazones que no están realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y pareciera que no es gran cosa. Pareciera que el dejar de asistir a la congregación el domingo para escuchar el mensaje es poca cosa. Pareciera que el empezar a dejar de orar es poca cosa. El empezar a preguntarle a Dios a través de la Escritura es poca cosa. El que pareciera que cada uno empieza a andar en pos de lo suyo pareciera insignificante. Pero esa oruga empieza a devorar el contorno de nuestro corazón y está acercándose a lo más valioso. Pero no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Y si seguimos en esa actitud, seguramente ya se habrá desarrollado la segunda etapa, que es el saltón. Y es cuando la persona está habituado no a preguntarle a Dios, cuando la persona se ha empezado a habituar a ciertos pecados, cuando la persona se siente autosuficiente y aún deja de depender de Dios mismo y toma decisiones nada más porque él cree que son más correctas, más convenientes, aunque estas decisiones generalmente le llevan a pecar contra Dios, a estar en contra de los principios de la palabra. Pero no queda ahí. Cuando el saltón se convierte en revoltón, entonces tiene la capacidad para dañar el corazón de gravedad. No la hoja en el ejemplo que estábamos poniendo, sino el corazón, tu corazón, mi corazón, de gravedad. Cuando una persona peca constantemente, cuando una persona no ve la gravedad de lo que está haciendo, sus obras, sus acciones, sus pecados, y empieza a dañar a todos los que están alrededor. De repente no sabe por qué su hija o su hijo están empezando a amargarse, empezando a insultar, empezando a estar enojados con la mamá, o en la escuela, o con la misma vida, con todas las demás personas. De repente empieza a ver la persona cómo su familia empieza a desintegrarse, empieza a haber problemas, empieza a haber roces, y la persona no sabe cuál es la causa.
porque no se ha visto en un espejo y ha visto que él es el primer problema o ella es la primer problema. El problema se encuentra enfrente de nosotros mismos en ocasiones, pero no nos damos cuenta, porque el corazón empieza a entibiarse. Ese anhelo de buscar a Dios con todo nuestro corazón empieza a desaparecer y el corazón se empieza a hacer duro, y entonces el diablo ya está cumpliendo su cometido porque se vuelve insensible. Y las verdades de Dios, por más que se escuchan domingo tras domingo, y las verdades de Dios que se entienden a través de todos los días, como Dios nos habla, a través de las personas, de la palabra, a través de las circunstancias, a través de un accidente que fue evitado, a través de un fenómeno natural como la lluvia, como los relámpagos, a través de escuchar noticia tras noticia, de cómo los tiempos se vuelven más violentos, se vuelven más agresivos, pero a la persona se le hace eso ya común, porque entonces su corazón ya no está entendiendo a través de la Escritura los tiempos, porque el diablo ha avanzado en su corazón. Y la característica de esta tercera etapa es que la persona está habituada al pecado ya. Ve poco, muy poco. Todavía en una reunión, todavía en una palabra, como que una luz de esperanza está en ese corazón y dice: tal vez yo pueda ser cristiano algún día, tal vez yo pueda cambiar mi carácter, tal vez yo pueda concluir ese proyecto que hace años le prometí a Dios y que hace años está parado ahí por mi inconstancia y mi falta de dependencia de Dios. Pero cuando la persona, aún en esa pequeña posibilidad, no escucha a Dios, claro que el pecado va en aumento, claro que la falta de dependencia de Dios trae graves consecuencias. El corazón se endurece de tal manera que la langosta, si usted ha estudiado la Escritura, una de las plagas que azotó a Egipto, la langosta no viene de una por una o de decena o de centena, viene por millares, y empiezan a atacar varias áreas en la vida de la persona. Y es cuando la persona no solamente deja de asistir a la congregación, sino se aleja de Dios. Es así como el diablo avanza en los corazones, y es así como termina de acabárselos poco a poco y a carcomer poco a poco el corazón. Y cuando el corazón ya está carcomido y está seco, entonces es cuando recuerda que hay un Dios que le quiere ayudar. Es por eso la importancia de entender la definición. Restauración es volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. En alguna discusión con una persona de otra forma de creencia, aunque él decía que era cristiano, esta persona estaba aferrado a decir y a defender que la vida de un cristiano es una vida llena de pecado, una vida llena de maldades, y defendía el pecado a capa y espada, y defendía que no se podía vivir una vida en santidad, y defendía que nosotros, después de que supuestamente él aceptábamos a Cristo en nuestro corazón, recitábamos una oración de aceptar a Cristo, después de eso ya todo era diferente, y aunque pecáramos las veces que pecáramos, íbamos a estar bien delante de Dios siempre. Era una persona que defendía su postura de tal manera que agarraba la Biblia con avidez y empezaba a abrirla y buscaba los textos, y cuando encontrábamos algún texto que obviamente especificaba que eso era incorrecto, que no era bíblico, se enojaba y se indignaba, y entonces quería buscar otro texto y otro texto y otro texto. Una persona que estaba defendiendo el pecado, una persona que estaba defendiendo una mala manera de vivir. ¿Cómo poder ayudar a una persona de ese tipo? ¿Cómo poder ayudar a una persona que defiende lo malo? ¿Sabe? Las grietas en nuestra propia vida no son que no vengamos a la iglesia, no es eso. No es que no amemos a Dios o queramos amarlo con todo nuestro corazón, tampoco es eso. No es que no le busquemos, no es que no de temprano podamos clamarle a Él con todo nuestro corazón o abrir la Escritura para que Él nos hable algo. Pero cuántas veces y en cuántas circunstancias no tomamos en cuenta a Dios. Cuántas cosas Dios ha marcado a través de estas pláticas, a través de estas enseñanzas, que se han convertido en un conocimiento fresco, en un conocimiento puro, en un conocimiento verdadero, que nos puede hacer mejores personas o mejores cristianos. Cuánto no ha sido la misericordia y el amor de Cristo a cada uno de los presentes en poder hablar las deficiencias de nuestro carácter, en hablar las deficiencias en nuestra vida. Algún consejo en la familia que hemos escuchado, alguna circunstancia que está mal en el trabajo y tú lo sabes, o alguna circunstancia en nuestra vida en específico que sabemos que no le agrada a Dios,
pero de todas maneras seguimos en la misma circunstancia o en la misma situación. La grieta está presente en nuestra vida. La grieta está presente en tu carácter. La grieta está presente en nuestro semblante en muchas ocasiones. La grieta está presente en nuestra familia, en nuestra relación con nuestra esposa o con nuestros hijos. Las grietas están presentes en nuestro servicio a Dios. ¿Es deficiente o no es como Dios se merece? La grieta está presente en nuestro carácter, no podemos controlarlo y de continuo pensamos que estamos bien sin escuchar a Dios y empezamos a ensoberbecernos y pensar que estamos bien y los demás están mal, o que no tenemos necesidad de escuchar este tipo de mensajes. Las grietas están presentes en nuestras vidas cuando pasan los años y entonces Dios quiere delegarnos mayor responsabilidad y quiere delegarnos, al ver tan vasta necesidad, cosas mayores, pero nosotros no estamos dispuestos a poder ensanchar nuestro corazón, estar dispuestos a poder padecer un poco más, estar dispuestos a poder orar por el necesitado, por el perdido, y llegar a aquel en donde nadie más se atreve, pero donde sabes que tú tienes la capacidad porque Dios te ha dado la capacidad, tienes los talentos y los dones porque Dios te los ha dado, pero no has querido cambiar de actitud, y entonces esos talentos, dones y capacidades o bien los desperdiciamos en nosotros mismos, o bien están ahí reposados, tranquilos, y entonces no pasa nada en nuestra vida. El que haya grietas no es nuevo. El que haya problemas en nuestra vida tampoco es nuevo. Pero aquella persona que no pueda reconocer esas grietas en su corazón tiene un serio problema, porque entonces Dios difícilmente puede ayudarle, y no porque Dios no tenga poder, sino porque la persona no quiere reconocer su misma necesidad. Te quiero contar una anécdota. En alguna ocasión había un famoso restaurador de obras de arte, obras que su precio era en millones. Y entonces este hombre se dedicaba a que le traían obras ya perjudicadas, y entonces él las restauraba de una manera tan magistral que se parecían como aquel que las había pintado en un inicio. Y era famoso en todo el mundo, y entonces le llevaban obras de Europa y obras de África y obras de América, y de todas partes del mundo le llegaban, y él podía restaurar con tal magnificencia, pudiéramos mencionar, estas obras, que cada vez tenía más clientes, cada vez tenía más adeptos, hasta que en alguna ocasión le llevaron una obra, y esa obra fue el resultado de su primer fracaso. Y muchos preguntaron: ¿por qué fracasaste en esa obra? ¿Por qué no pudiste restaurarla? Y entonces él explicó lo siguiente: para yo restaurar una obra tengo que fijarme primeramente quién es el autor, más o menos sé cuál es su estilo, y tengo que fijarme en ciertos puntos básicos, ciertas líneas, ya sea en un rostro o en un paisaje, de la cual puedo basarme para poder restaurar. Pero ese cuadro del cual me trajeron, ese cuadro, aunque sabía quién era el autor, no tenía ningún punto de referencia para poder empezar. Estaba completamente mal, estaba descompuesto, estaba maltratado, y no pude empezar por ningún punto. Y por más que le invertí tiempo, por más que le invertí horas de trabajo, nunca pude ver ningún rastro del autor en aquella obra. Y sabe qué grande calamidad cuando nosotros, siendo más que una obra de arte, siendo creados por Dios mismo y tomándonos con amor y con misericordia, cuando una persona nos ve en la calle, no encuentre ningún rasgo similar al del Creador, no encuentre ningún rasgo similar al de Dios. Qué grande calamidad. ¿Hasta dónde habremos caído? Probablemente las langostas hayan devorado nuestro corazón hasta tiempo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que el restaurador de vidas, que es Jesucristo, tenga que encontrarse con una vida completamente deshecha, con una vida completamente de cabeza, con una vida que ha tocado y ha llegado al fondo, y entonces ya es más difícil, no para Dios, sino difícil para la propia persona? Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, hay gente que sabe lo que tiene que dejar, hay gente que sabe en ocasiones más que cualquiera de los presentes para poder darle un consejo. Tiene años, tiene experiencia, tiene conocimiento, pero pasa algo: su corazón está engañado, su corazón ya no es recto delante de Dios. Las grietas
las grietas son muy presentes en su vida. Yo quiero que pueda observar esta hoja. Es una hoja normal. ¿Qué sigue siendo? Es una hoja. Pero ¿cuál es la diferencia de antes y ahora? Está en pedazos, pero es la misma hoja. ¿Cuántos cortes han sufrido nuestra vida? ¿Cuántas grietas tiene nuestro corazón? Es tiempo de restauración cuando podemos identificar esas grietas. Y el maestro restaurador se llama Jesucristo. Lamentaciones capítulo 1 versículo 1, por favor. Lamentaciones capítulo 1 versículo 1. Es un cántico, pero es un cántico lleno de quebranto y de desolación, en un tiempo en el cual el pueblo de Israel padeció por alejarse de Dios, padeció por andar en sus caminos, padeció por no darse cuenta a tiempo de las grietas que estaban en su corazón. Lamentaciones capítulo 1 versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? El libro de Lamentaciones marca la rebeldía del pueblo de Israel cuando el pueblo babilonio despedazó la ciudad, cuando la ciudad fue destrozada, cuando la ciudad fue saqueada, cuando la ciudad fue puesta en esclavitud por la dureza del corazón, porque los profetas y los hombres de Dios estuvieron hablando de años antes acerca de poder verificar sus caminos, acerca de poder volver a las sendas antiguas, acerca de poder ver su corazón y volverse a Dios con todas sus fuerzas, con todo su tiempo, con toda su alma, ponerlo como prioridad, como algo muy importante, como algo urgente. Pero el pueblo nunca quiso escuchar a Dios. Lamentaciones capítulo 1 versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Cuando ves que se levantan los enemigos, cuando ves que se levantan tus mayores temores y empiezan a cobrar la vida espiritual de tus hijos, y empiezan a cobrar la vida espiritual de tus adolescentes, y cuando el pecado empieza a infiltrarse en tu casa y en tu hogar, aún hace cuántos años tú dijiste: yo en mi casa serviremos a Jehová, pero te has visto envuelto en una serie de artimañas de Satanás. Y entonces lamentablemente este versículo aplica en muchas de nuestras vidas. Cuando tus hijos no quieren saber nada de ti, te aborrecen, te odian. Cuando tus familiares ya no quieren acercarse contigo. Lamentablemente este versículo aplica a muchas de nuestras vidas. Los enemigos se han hecho fuertes, las tentaciones se han agravado, los pecados parecen invencibles, y entonces la persona que empezó a meterse en aquello de la codicia con los ojos, después se metió en la pornografía y ahora no puede salir porque grandes cadenas lo tienen atado. Aquella persona que empezó a dar rienda suelta a sus pasiones y a decir: yo tengo un carácter fuerte, y a alzar la voz, hoy en día es una persona enojona, intemperante, que grita y azota las puertas, que grita y tira las cosas en casa, y no puede controlar su carácter porque no se ha dado cuenta que el enemigo ha crecido a tal magnitud que el enemigo controla su casa, pero no solamente su casa, sino controla su vida. Aquella persona inconstante
que no puede hacer nada bien, no puede terminar la escuela, no puede terminar un trabajo, no puede terminar alguna otra actividad en su vida, no puede ser constante en ninguno de sus caminos, se ha vuelto una persona indisciplinada, se ha hecho un gigante. Se ha hecho un gigante la inconstancia, la flojera en su vida, y no puede. Y pone miles de pretextos y no puede. Aquella persona que ya no puede dejar de estar pecando, pecados sexuales, tiene una novia y después tiene otra novia, tiene un novio, después tiene otro novio, y sabe que está siendo utilizada, y sabe que está siendo utilizado, y sabe que su dignidad está por los suelos, pero no puede dejar su pecado porque los enemigos se han hecho tan grandes. Es una calamidad. Lamentaciones capítulo 1 versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Cuando empezaron a entrar los enemigos a Jerusalén, cuando empezaron a saquear el templo, cuando empezaron a saquear las casas, cuando empezaron a matar a los hijos, cuando empezaron a matar a las vírgenes, cuando empezaron a saquear y a prender la ciudad, y Jeremías lloraba y Jeremías se lamentaba. Cuánto Dios se lamenta en nuestros días. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, porque lo más precioso no es lo que tienes en tu garage. Lo más precioso no es lo que está escriturado en tu herencia. Lo más precioso es tu alma. Lo más precioso son tus hijos. Lo más precioso son tus seres queridos. Y hemos visto cómo Satanás ha tomado uno por uno y se ha metido a la vida de cada uno de ellos y los ha puesto en contra de ti y se han rebelado en contra de ti. ¡Qué grande calamidad! ¡Qué grande calamidad! Cuánto era el pesar de este hombre, pero cuánto más es el pesar de Dios este día para contigo y para conmigo. Lamentaciones capítulo 1 versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. He debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Hoy es la generación del estrés. Hoy es la generación del cansancio crónico. Hoy es la generación de la fatiga. Hoy es la generación de la preocupación y la ansiedad que la Escritura dice opacan el amor. Y entonces hay muchos padres de familia y hay muchos hermanos y hay muchas hermanas amadas y hay mucha gente que nos visita, que se sienten en ocasiones sin aliento y sin fuerza para poder continuar y luchar la buena batalla de la fe, para poder conquistar a su esposo, para poder conquistar a su esposa, o para poder ganar lo que sabe que tiene que ganar y lo que Dios le ha encomendado, pero son pocas sus fuerzas y ya no puede depender de Dios, y le cuesta trabajo depender de Dios, y le cuesta derramar lágrimas ya porque ha derramado muchas. Qué grande calamidad es esta para el pueblo. Qué grande calamidad. Lamentaciones capítulo 1 versículo 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Y hemos visto cómo delante de nosotros nuestros bastones, nuestros sostenes, nuestras ayudas han sido quitadas una tras otra, tras otra, tras otra. Qué grande calamidad. Yo te recomiendo que leas Lamentaciones capítulo 1 completo en tu casa y le preguntes a Dios: ¿cuáles son las grietas de mi vida? ¿Cuáles son las cosas en las cuales mi vida está desolada? Aunque sea cristiano, aunque sea cristiana, ¿cuáles son las grietas que están presentes en mi corazón? Es ahí, en ese momento, que se requiere una restauración.
Es ahí, en esas circunstancias, cuando se requiere la restauración divina de Dios. ¿Quién puede pegar estos papeles? ¿Quién pudiera pegar aquel jarrón y no se viera ninguna grieta, no se viera ninguna imperfección? Solamente uno. Se llama Jesús. Y Él puede observar más claramente las grietas que hay en tu corazón y en el mío de lo que tú y yo podemos hacerlo el día de hoy. Pero sigamos, porque Dios no nos ha traído a este lugar solamente para ver nuestras fallas, sino para restaurar nuestro corazón. Quiero que pongamos, por favor, una línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos va a ayudar a poder entender esto que leímos del libro de Lamentaciones, escritas por Jeremías, donde dice ahí en el 722, 586 antes de Cristo, está situada el cautiverio de Israel y de Judá. En el 538 antes de Cristo hubo un pequeño regreso del cual hemos leído y escuchado las enseñanzas de Zorobabel, 538 antes de Cristo. En el 458 antes de Cristo, el profeta Esdras, está situada también un acercamiento del pueblo de Israel a su antigua patria, a su antigua ciudad. Pero es hasta el 445 antes de Cristo donde se sitúan los siguientes textos que vamos a leer de un hombre llamado Nehemías. Nehemías se le considera en la Escritura como el hombre que trajo completamente una estabilidad al pueblo de Israel en aquellos entonces. La ciudad estaba completamente desorganizada. El problema mayor de Nehemías fue poder observar que la gente estaba desorganizada. Imagínate, antes del cautiverio tenían su propio idioma, antes del cautiverio tenían su propia identidad, antes del cautiverio era una ciudad imponente y majestuosa, pero después del cautiverio ya no había idioma, ya no había identidad, ya no había nada importante en aquel lugar, solamente había desolación. Pero había un puñado de hombres y mujeres que querían hacer la voluntad de Dios y querían entender la rebelión de sus corazones y querían entender que eso había pasado por alejarse del consejo de Dios. Y entonces Dios toma a este hombre Nehemías y lo empieza a ocupar en grande manera. Dios quiere ocuparte a ti para empezar una restauración en la iglesia. Pero sabes, lo primero que se tiene que restaurar es nuestro propio corazón. Nehemías capítulo 1, por favor, versículo 3. Nehemías hablando: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, es decir, pues en circunstancias muy deplorables. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cualquiera pudiera decir el día de hoy, bueno, ¿qué de relevante hay un muro, unas puertas en una ciudad? Para nuestros días no es importante, pero para esos días te quiero expresar lo que el muro significaba. El muro significaba poder, el muro significaba seguridad, el muro significaba paz. Que cualquiera que fuera el enemigo, la ciudad iba a poder defenderse. Y los muros de aquella ciudad estaban destrozados. Los muros de aquella ciudad estaban venidos abajo, estaban totalmente en ruinas. Por eso es que Nehemías está realmente pasmado de lo que le están contando acerca de los muros tirados, caídos. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. No oculta lo que hizo este hombre. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Volcó su corazón.
volcó su corazón para poder conmover el corazón de Dios. Este hombre estaba viendo tirado todo. Y sabes, tú y yo probablemente no tengamos esa actitud, porque vemos que no están tan mal las cosas, porque vemos que nuestra casa no está destruida, porque vemos que nuestra casa no está cayéndose en pedazos tal vez. Pero ¿cuántos de nosotros hemos podido observar que nuestros propios hijos están en drogas, están en vicios de cualquier tipo, sexuales, vicios, alcohol, droga, el internet, el mundo, sus vanidades, y están enviciados y no pueden salir de ahí? ¿Y cuántos, si viéramos como Dios ve, pudiéramos ver esas vidas, esas familias destrozadas, derrumbándose, otras más queriendo aparentar, otras más queriendo dar una cara de que no pasa nada, de que todo está bien en mi vida, de que hay estabilidad, que soy una buena persona? Pero pareciera que es como un tronco seco y hueco, pareciera que es como que la langosta está ya desarrollándose en ese corazón y a lo mejor todavía no la ha destrozado completamente, y por fuera parece un árbol, por fuera parece una planta, por fuera parece que hay vida, algunas hojas ya se han quitado, algunas hojas ya han sido comidas, pero pareciera que no hay problema. Pero el problema es que por dentro está hueco, por dentro Satanás ya ha comido, ya ha robado la bendición, ya ha destruido muchas cosas, pero la persona no quiere darse cuenta. La persona todavía se resiste a entender que su vida no va por un buen camino. Pero cuando la persona empieza a ver cómo está su corazón y cómo está su vida, cuando la persona empieza a entender que le hizo promesas a Dios hace tiempo y no las ha cumplido, cuando la persona ve sus manos sin fruto, sin vida, sin gracia, sin respaldo, cuando como familias quedamos debiendo porque los seres que nos rodean no son cristianos todavía, cuando vemos que están en sus pecados y delitos y no hay quien les comparta, y antes el testigo de Jehová les comparte, y antes el mormón les comparte, y antes los grupos falsos les comparten, entonces podemos empezar a ver las grietas y el sequedal de nuestro corazón. Cuando empezamos a ver que la gente en el mundo se pierde y nuestros compañeros en el trabajo se empiezan a perder cada vez más, y cuando el mundo empieza a volcarse más violento y más inmoral, y la iglesia está sentada solamente, y la iglesia está esperando que pase algo, pero no entiende que ese algo tiene que ver con nosotros mismos. Y alguien dice por ahí: yo no soy cristiano ni cristiana, pero sabe que Dios le dice que se convierta de sus pecados, que deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno, y sabe que esta labor tiene que ser hecha por usted y tiene que ser hecha también por mí. Entonces, claro que empezaremos a ver las grietas en nuestros corazones. Claro que empezaremos a volcar nuestro corazón como este hombre llamado Nehemías. ¿Será fácil? No, no va a ser fácil. Primeramente la vergüenza, primeramente la humillación que cada uno de los presentes tiene que tener. El tomar su vida como poco valiosa comparado con lo que Dios tiene preparado para con cada uno de los presentes. El dejar nuestra manera de pensar, el dejar nuestra manera de razonar y empezar a basarnos más en la Escritura. Pero no solamente eso, las aflicciones y las burlas que vendrán cuando una persona quiere hacer los cambios pertinentes, quiere restaurar su vida y su corazón. Eso es lo más complicado. Nehemías capítulo 4 versículo 1, por favor. Nehemías capítulo 4 versículo 1. Habla de un hombre llamado Sanbalat. Para darte una referencia, Sanbalat era gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judea. Probablemente por envidia él le hubiese gustado que se le diera esa labor que se le dio a Nehemías, probablemente, pero su corazón era malo delante de Dios. Y en Nehemías capítulo 4 versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los
judíos. Versículo 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Tú tienes que estar preparado. Yo te quiero preguntar hasta aquí: ¿a quién le gustaría que Dios hiciera una restauración en su vida y en su corazón? Levante su mano. Amén. Pero el ridículo, la vergüenza y la aflicción vendrá. ¿Sabes? Es muy interesante hacer esta reflexión de estos versículos. Cuando una persona triunfa en la vida, termina una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, generalmente hay aplausos y hay halagos. Digo, generalmente. Cuando alguien está en contra de eso, pues es porque probablemente tiene una envidia o probablemente tiene algo en su corazón. Pero generalmente la sociedad ve esto como correcto, porque se está superando la persona. Ya es arquitecto, ya es abogado, ya es doctor o doctora. Generalmente cuando una persona empieza un negocio, los que han emprendido alguno, sacrificio, esfuerzo, pero cuando lo han logrado, es el director de una gran empresa, es el creador de un gran negocio, le ha dado fuentes de trabajo a muchas personas, le ha ayudado a la sociedad, es un buen producto, es una buena idea. Generalmente la gente aplaude eso. Pero cuando alguien se para en su familia y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, hijos, desde el día de hoy dejaré mi hipocresía y dejaré mi maldad, dejaré mi flojera, dejaré mi pecado, dejaré mi enojo. Desde el día de hoy dejaré de entrarle a la corrupción con los policías. Desde el día de hoy dejaré de hacer lo que le desagrada a Dios y voy a agradar a Dios con todo mi corazón. Desde el día de hoy dejaré de ser soberbio y soberbia y ya no me voy a guiar por mis pasos y mis caminos, sino que me humillaré todos los días delante de Dios. Los mismos de la casa y los primeros de la casa son los primeros que están en contra en muchas ocasiones. Las burlas, los escarnios empiezan con las personas que más amamos y que más son cercanas. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Gracias damos a Cristo que Él nos dio ejemplo. El que quiera vivir en este mundo piadosamente padecerá persecución. Mateo 16, versículo 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? La gente puede ser influenciada por Satanás. La gente cercana puede ser influenciada, porque generalmente cuando tú te quieras parar para restaurar tu vida, tu familia, para restaurar las cosas que están mal en tu corazón, va a haber oposición. Es que ya voy a ser cristiana y ahora quiero ver con ojos de pureza y quiero ahora que mi boca solamente pueda expresar el amor tan grande que le tengo a Dios y que ahora mi vida sea dedicada a Dios y que si voy a estudiar sea para Dios y que si voy a trabajar sea para Dios y que si voy a tener una familia sea para Dios y que si voy a servir en la iglesia sea para Dios y si mi vida es útil en algo y puedo bendecir a los demás, todo sea para la honra y para la gloria de Dios. Padecerás persecución, padecerás burlas, escarnios, problemas y un sinfín de vicisitudes. Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entre nosotros hay alguien del cual lo único que pueden hablar de ti son cosas buenas. En la escuela dicen: es excelente. En el trabajo dicen: es excelente.
En la calle dice, es buena persona, es muy moral, ayuda a los demás. En la iglesia misma es muy servicial, ayuda a los demás. En todos lados puedes ver que esa persona es buena y es excelente. Ay de ti. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿No hay que ser excelentes y no hay que hacer las cosas bien? Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. El mismo Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Cuando una persona se para por lo justo y por lo recto, siempre en el camino de un cristiano habrá adversidades. Cuando un cristiano predica en la escuela, habrá adversidades. Cuando un cristiano habla en su trabajo, habrá adversidades. Cuando una mujer piadosa quiere criar a los hijos conforme a la Escritura, habrá adversidades. Porque ya no la vistes con minifalda como antes, porque ya no los dejas enfrente de la televisión como antes, porque ahora los corriges conforme a la Escritura y no como antes, porque ahora los quieres guardar del mundo, no como antes, porque ahora tú entiendes que eres de otra nacionalidad y que estás en este mundo de paso, pero no ves lo que está aquí en la tierra, sino tú ves lo que está allá en el cielo. Satanás quiso influenciar el corazón de Pedro y entonces Pedro le dijo, cuida tu alma, cuida tu vida. Y entonces le dijo Jesús, Satanás, es que tú piensas en las cosas de aquí abajo, pero nosotros queremos pensar en las cosas de allá arriba. Ay de nosotros. Cuando hablen bien de nosotros, será entonces motivo de llorar y de lamentarnos, porque nos estaremos convirtiendo en una religión más, como la que está aquí al lado, como la que está aquí enfrente, como la que está en la otra colonia, que junta a muchas personas que alaban y escuchan de Dios, pero no son una diferencia para este mundo perdido, para este mundo pecador. ¿Tu vida es cómoda y tranquila? Ojalá que no, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Claro, donde está la necesidad, porque sentados en nuestras casas, sentados en nuestro propio estado espiritual de inconversión si no somos cristianos, o como cristianos de pasividad, de tranquilidad y de tibieza, ahí no va a pasar nada. Pero en la necesidad, donde Dios quiere que tú estés y que yo esté, habrá adversidades. Nehemías capítulo 4, por favor, versículo 17. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No sé si te das cuenta cuál es el tiempo y cuál es el tiempo el día de hoy. Con una mano acarreaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos de violencia espiritual, son tiempos de guerra espiritual. Tú no puedes estar de la misma manera como si hubiera paz y tranquilidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, por favor. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 6. Precioso Jesús. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Efesios 2:20, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mateo capítulo 7 versículo 24, por favor. Mateo capítulo 7 versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Creo que vamos entendiendo cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de andar en nuestros propios caminos y cuál es la diferencia de andar para con los caminos
de Dios. La edificación ya va a comenzar. La edificación ya está comenzando. Y los muros se tienen que levantar, porque el enemigo está afuera, intentando destruir tu vida, intentando destrozar a tu familia, intentando destruir cualquier anhelo que tú tengas de ser cristiano y de vivir piadosamente en este mundo. Pero la base principal es Cristo. ¿Por qué empezó la oruga a comer? ¿Por qué se tuvo que convertir en saltón, en revoltón? ¿Y por qué terminó en langosta? Porque hubo un punto en el cual dejamos de ver a Cristo en alguna área de nuestra vida, y entonces empiezan todas las calamidades. ¿Por qué cayó esta gran tragedia al pueblo de Israel? Porque dejaron a Dios y se hicieron ídolos conforme a su corazón. Y Dios advirtió, y Dios en su amor y en su misericordia advirtió, pero el pueblo no quiso escuchar. La ciudad fue saqueada, destrozada y los muros destruidos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el pueblo tuviera la oportunidad nuevamente de edificar. Hoy es tiempo de restauración. Hoy es tiempo de edificar en nuestras vidas. El gran privilegio que tú y yo tenemos. Quiero terminar con esta idea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 5. No sé si estamos entendiendo hasta aquí qué papel tenemos cada uno de los presentes en esta enseñanza, en esta iglesia, en este tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, quien es el fundamento, desechado entre los hombres, pero ahora base y fundamento de toda la iglesia de Dios. Ayer en el transporte público iba platicando con una persona, iba abriendo la escritura, iba platicando con otra persona de Dios, y me preguntó y me dijo: oiga, ¿qué religión es usted? Y le dije: ninguna. Me dice: ninguna. ¿Y por qué lee de la Biblia? ¿Por qué habla de Dios? Yo: porque amo a Dios con todo mi corazón, porque creo en Cristo. ¿Es usted cristiano? Trato de ser cristiano. Quiero ser un buen cristiano. Y me dijo: oiga, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas agrupaciones? ¿Cuál es la correcta? Yo creo que esa pregunta se la han hecho muchas veces. Usted la ha escuchado y a lo mejor usted mismo la ha hecho. Y entonces me dijo: ¿cómo sé cuál es la verdadera? Y le cité la escritura. Jesucristo dijo: por sus frutos los reconoceréis. Y en la plática fuimos sacando texto tras texto tras texto. Y fíjese que aunque sí lo invité a este lugar, y a lo mejor está aquí, ojalá, le dije: lo más importante es que usted pueda fundamentar su vida en la escritura y que sepa que Dios quiere hacer un verdadero cambio en usted. Si esa persona que está empezando a escuchar del evangelio se le puede predicar con esa sencillez, ¿cuánta ha sido la información? ¿Cuánto ha sido la enseñanza? ¿Cuánto ha sido la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de los presentes? Para que podamos entender la sencillez, que Dios quiere transformar nuestras vidas, que Dios quiere ocupar nuestras vidas con todo lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es la mejor de las noticias? Usted y yo. Sí, usted y yo no lo merecemos, pero hemos venido a ser cada una de esas piedras vivas que formarán parte de ese gran muro. ¿Cuán valioso es usted para Dios? ¿Cuán valioso soy yo para Dios? Quiero ponerle 3 ejemplos. Y esa primera es un rubí. ¿Sabe? El rubí es muy valioso. Estuve leyendo y sacando un poco de información. Solamente el 1% de toda la producción de rubíes es apropiada para la joyería fina, solamente el 1%. Y sabe, Dios me hacía ver algo: son difíciles de encontrar.
¿Qué somos nosotros comparados con toda la inmensidad de gente que hay allá afuera? Nada. La verdad, no somos nada. Las colonias, con todo el país, con todo el mundo, no somos nada. Pero a Dios le ha placido que estemos aquí sentados en este lugar. Este es un zafiro. Te quiero hablar de los zafiros. Dos muy famosos zafiros, el zafiro de St. Edward y zafiro de Stuart, pertenecen al tesoro de la corona inglesa, porque son especiales y porque tienen una pureza y una dureza especial. Son guardados como algo importante. ¿Sabe? Para Dios nosotros somos muy importantes, muy especiales. Este es una esmeralda. Debido a su sensibilidad frente a los golpes, se desarrolló para la esmeralda una talla en escalera en la que las 4 esquinas están redondeadas por facetas. A esto se le llama talla de esmeralda. ¿Y sabe qué puedo entender? Aun cuando Dios sabe que somos frágiles, aun cuando Dios sabe que nuestra vida es nada comparada con la eternidad, comparada con Él, aun cuando sabe que somos débiles, torpes, Dios pone la justa medida para que usted y yo podamos estar aquí, en este lugar. Cuán preciosas son las joyas que acabamos de ver delante de los hombres. Pero para terminar, yo te quiero decir cuán precioso eres tú para con Cristo. Cuán precioso, valioso y especial eres para con Dios. Aún con tus grietas, aún con mis defectos, aún como somos y estamos el día de hoy. En alguna ocasión, un indio americano se acercó a una tienda y entonces en esa tienda vio a un águila, y esa águila parecía que estaba triste, encerrada, enjaulada. Y entonces el indio, a lo mejor porque en su país fueron erradicados completamente y fueron colonizados por otros países, sintió nostalgia por el águila y tal vez se identificó. Y entonces fue a aquella tienda y entonces le dijo al Señor: ¿cuánto cuesta su águila? Y dijo el Señor: el águila no está en venta. Y dijo: aquí están $100 por el águila. Y dijo: $100 es una buena cantidad, pero no está en venta. Y entonces el indio se angustió y entonces le dijo: aquí están $1,000 por su águila, es todo lo que yo tengo. Y dijo: $1,000, ninguna águila vale $1,000. Dijo: pero yo la quiero. Y dijo: no está en venta, mejor vayas a comprar a otro lugar, a lo mejor ahí le venden una águila. Pero lo que no entendía el Señor es que él quería esa águila. Y entonces el indio angustiado fue a su casa y entonces desenterró un tesoro familiar, varias monedas de oro, varias cosas que eran lo más valioso que él tenía aparte del dinero. Y entonces fue con el de aquella tienda de donde estaba esa águila encerrada, y entonces le puso la bolsa y entonces llorando le dijo: esto es lo más valioso que tengo en esta tierra, es fruto del trabajo de mis padres, es de mis antepasados, pero yo no quiero ver esa águila ahí. Y entonces puso la moneda ahí encima. Y entonces el hombre, no solamente al ver la desesperación del indio, sino al ver la cantidad de dinero, dijo: ninguna águila vale esto, llévatela, hasta podrías comprar la mitad de mi tienda. Y dijo: no, yo no quiero la mitad de tu tienda, yo quiero el águila. Y entonces el Señor fue por el águila, la sacó de su jaula y se la dio al indio. Y el indio le empezó a observar, y cuando salió a la calle, ¿qué crees que hizo? La soltó y la dejó volar. Y entonces el de la tienda salió corriendo y le dijo: ¿estás loco? Acabas de darme una gran cantidad por esa águila, ¿por qué es que la dejaste escapar? Y él le dijo: porque la libertad que Dios nos dio a todos los seres vivientes no se puede comprar con nadie, con nada se puede comprar. Tú fuiste comprado por sangre. Tú fuiste comprado por un precio especial. Y tú naciste para volar y para ser libre. Libre de tus pecados.
libre de los deleites pasajeros de este mundo, libre de todo lo que te aleja de Dios, libre de tu propio ser, de tu propio carácter, libre de todo aquello que entorpece tu buscar a Dios, libre de lo que te ha entorpecido hasta el día de hoy para poder ser el cristiano o la cristiana que Dios quiere que seas, libre para poder amar a los demás, libre para poder dar de gracia lo que de gracia has recibido, libre para dejar atrás la vida pasada y empezar una vida completamente nueva en Él, libre para poder gritar a viva voz en la calle y en todo lugar que conoces a Dios y que estás siendo transformado por Dios y que has tenido un encuentro con Dios real y que Dios quiere algo más de tu vida. Has sido comprado por precio. Dios te quiere traer libertad. Cierra tus ojos, por favor. De cuántas cosas el diablo se ha burlado de nosotros en nuestra propia cara. A cuántos seres queridos ha engañado, destrozado sus vidas y las de sus familias. Cuánto ha robado Satanás, cuánto ha venido a saquear, cuánto ha venido a entorpecer nuestro caminar como cristianos, como pueblo de Dios. Tú puedes valorar el día de hoy tu propia vida. Tú puedes valorar hasta cuánto ha avanzado la langosta en tu corazón. Tú sabes cuáles son las grietas que hay en tu vida y que como aquella vasija rota y que como aquel papel roto, tu vida, tu alma está lastimado. En alguna ocasión había un nido de águilas y en ese nido de águilas, el águila real, la más majestuosa, un huevo cayó de aquel nido, rodó y no se rompió y fue a caer en un nido de una gallina. Se confundieron. Pasó el tiempo y los huevos de águila brotaron y salieron águilas. Y también pasó el tiempo y los huevos de gallina brotaron y salieron los pollitos. Pero también ahí salió el águila que se había extraviado de su nido. Pasó el tiempo, las águilas empezaron a comer y empezaron a aprender a volar. Y también las gallinas empezaron a crecer y empezaron a cazar gusanos en el lodo. Y un día el águila que estaba ahí en medio con las gallinas le dijo a uno de sus hermanos o hermanas: ¿qué es esa sombra que se ve ahí a lo lejos en el cielo? Y le dijo: es una imponente águila, el animal más poderoso de los cielos. Y el águila ahí con ella en el piso le dijo: ¿cómo me gustaría volar un día de tal manera? ¿Cómo me gustaría ver desde los cielos todo el suelo? ¿Cómo me gustaría ser yo como aquel animal? Y la gallina le dijo: no seas tonta, tú y yo nacimos gallinas
para estar en el lodo y comer gusanos, y así moriremos. Tú no eres gallina, tú eres águila. Tú no naciste para revolcarte en el pecado. Tú no fuiste creado para fracasar en esta vida. Tú no eres igual que los demás que están allá afuera. Tú eres especial, porque fuiste comprado por sangre, porque tu libertad costó la vida de Jesús. Tú naciste para volar. Tú naciste para ser libre de tus pecados. Tú naciste para ser libre de tu propio carácter. Tú naciste para servir a Dios. Tú y yo no somos merecedores, pero hoy tú eres invitado a ser una piedra viva en este muro que Dios quiere construir. Pero primero tienes que restaurar tu corazón. Primero que tienes que restaurar tu vida. Primero tienes que reconocer cuánto ha afectado la langosta a tu corazón. Primero tienes que reconocer si algo no le agrada a Dios de tu vida el día de hoy. Primero tienes que hacer a un lado todo aquello que te aparta de Dios. Primero tienes que ser humilde y humillarte ante Jesús. Primero tienes que entender que el problema empezó cuando te alejaste de Jesús. Tienes que entender que no has fundamentado tu vida sobre la roca, sino sobre la arena. Y ahí sobre la arena sigues rascando y sigues buscando el alimento. Pero el alimento está en los cielos. El alimento es Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. ¿Cuánto necesitamos meditar en este momento? ¿Cuánta falta nos hace el Señor Jesús? Él es el primero. Él es el único que puede saciar nuestra hambre. Él es lo único que necesitamos en esta tarde. Él es con el único que tenemos que hablar en este momento. Él es lo único en lo que tenemos que pensar en esta hora. Él es al único al que tenemos que pedirle perdón en este instante. Él es el único que Él puede ver las grietas en nuestro corazón más claramente de lo que nosotros podemos entender. Él es el único que sabe cuánto necesitamos una restauración personal, familiar y como iglesia. Él es el único. Y aquí está el restaurador, no de obras de arte, sino el restaurador de vidas. El que pueda hacer tu vida nueva y el que puede dejar las cosas como antes y aún mejor. Él se llama Cristo y Él está aquí. Porque si no está Dios, ¿qué tenemos tú y yo el día de hoy? Sirve tener todo en la vida. ¿De qué sirve? Si no estás tú. ¿De qué sirve si no está Dios? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida? ¿De qué sirve si Él no es el fundamento de nuestra vida? Si no
estás tú. ¿De qué sirve si ya creemos que no nos escucha? Si no estás tú. ¿De qué sirve cualquier proyecto? ¿De qué sirve cualquier actividad? Nada es real. ¿De qué sirve la vida misma sin Cristo? Si no estás tú. ¿De qué sirve respirar sin Dios? Esa paz no es verdad. ¿De qué sirve sentirnos bien con nosotros mismos si no está Dios? Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. ¿De qué sirve si nos hemos deslizado en nuestro cristianismo si no está Él? Solo tú ¿De qué sirve lo que podamos hacer si no está Él como primer lugar? has llenado mi vida. ¿De qué sirve ser visto bien por los demás si delante de Dios Porque tú estamos huecos y vacíos o estamos llenos de grietas? eres todo para mí. Si no estás tú, Yo no quiero nada si no estás tú, Señor. nada es real. Yo no quiero nada, Señor, si tú no estás. Si no estás tú, Yo no deseo nada en esta vida si tú no estás. esa paz no es verdad. Yo no quiero ir si tú no vas, Señor. Solo Yo no quiero hacer nada si tú no me lo pides, Señor. dar reposo al cansado. Solo tú sacias el alma